Bueno, Salguini, esto es un problema de código, es un problema de ley, es un problema de sentido común, es un problema de mayor presupuesto, ¿de qué? Es un problema que atraviesa muchas de estas razones, no hay una sola causa. Y es un problema que nos atañe a todos y que el gobierno anterior no resolvió y que este gobierno sigue sin resolver, a pesar de que tanto uno como el otro nos prometieron que iban a convocar al conjunto de fuerzas políticas para hacer un debate profundo con los especialistas que cada fuerza política tiene para convertir esto en una razón de Estado. ¿Y eso no sucedió? Y eso no se hace. La gobernadora lo prometió en la apertura de sesiones de este año y todavía estamos esperando. Está claro que en un año y medio de gestión de este gobierno no se le puede pedir que resuelva de una manera inmediata una problemática que lo trasciende y que viene de mucho tiempo atrás. Pero en un año y medio deberíamos estar viendo señales de que por lo menos se empieza a avanzar con algunas modificaciones adentro de la justicia, en algunas cuestiones legales, modificando lo que haya que modificar, y el gobierno pareciera ser que corre atrás de las circunstancias. Lo vimos en el caso de Lomas. Después de que pasó lo que pasó, durante 3-4 días encontramos al ministro de Seguridad reunido con el intendente diciendo, bueno, ahora vamos a reforzar. ¿Qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione? Ustedes saben que nuestra fuerza política ha propuesto el tratamiento y el debate de muchas leyes que entendemos necesarias, que sabemos que no resuelve todo, porque vuelvo al principio, hay una cuestión que no se resuelve solo con leyes, y estos debates nunca llegan y los problemas aparecen, y cuando el tema toma la fuerza que está tomando por estos días pasa a ser prioridad, y cuando no vuelve a quedar de lado. Ahora, ¿es viable esa discusión en la política de la chicana permanente y del atajo permanente de la Argentina? Debería ser porque viable. Lo pienso al revés, digamos, yo soy gobernador. ¿Para qué los voy a convocar si sé que salen de la reunión y terminan después denostando el mismo proceso? Pero debería ser viable, y la responsabilidad está en quienes gobiernan, que tienen que convocar y generar las condiciones para que ese debate sea posible. Sí, porque si no es el huevo de la gallina, digamos, nunca empezamos. Pero creo que lo estamos viendo. Hoy el gobierno, por falta de resultados en muchísimas de las cosas que generó una legítima expectativa, eligió otro camino. Eligió el camino de la confrontación, eligió el camino de la polarización, eligió el camino de decir, yo no tendré respuestas, pero fíjense que si no, está el fantasma del pasado que puede regresar. Y ese camino ya lo eligió el año pasado, lo vimos. A partir del año pasado, el gobierno pareciera ser que abandonó la posibilidad de empezar a dar soluciones a los muchos problemas que heredó. Unir a los argentinos no ve que sea ni unir parte a los de lo que en términos prácticos el gobierno ni avanzar en temas de la pobreza, más allá de que la pobreza cero fue un exceso de marketing, pero uno debería ver que se va en camino a resolver algo de eso, o inclusive el de la lucha contra el narcotráfico. Fueron promesas que un gobierno de minorías tienen claro que no puede encarar solo, y no fue capaz de convocar al conjunto de las fuerzas políticas. Por el contrario, eligió un camino que precisamente es el de la desunión, el de la confrontación y el que nos aleja de las soluciones. Usted fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo, etcétera. ¿Cómo está la economía? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué cree que va a pasar? Genuinamente, con la mano en el corazón, digamos. ¿Hay rebote este año por caso y la inflación se morigera o no? La economía sigue estancada y sigue con alta inflación. Y una economía estancada y con alta inflación son las dos condiciones para que los problemas sociales se agudicen y no se resuelvan. Cierto es que de una caída del 2,5, los macroeconomistas podrán decir, ahora la economía crece al 1. En términos de resultados concretos respecto al empleo, respecto a las cuestiones sociales, es lo mismo. Cierto es que me pueden decir la inflación se ha desacelerado. Si tocó un piso de 40, una inflación del 24 o 25 es menos, pero también es muchísimo. Mientras siga el consumo parado, que explica buena parte de la demanda, y mientras siga este nivel de inflación, esta economía no da resultados de ninguna manera para empezar a resolver las cuestiones sociales. Son las dos condiciones que una economía puede dar como condición necesaria para ir mejorando. Crecimiento y estabilidad de precios, estancamiento e inflación es la combinación peor. Nosotros tenemos una fuerte preocupación por esto, la hemos demostrado, fundamentalmente no solo porque la inflación es alta, sino porque la inflación de los alimentos es más alta que el resto de la inflación. Hemos hecho propuestas, bueno, en lugar de analizarse, rápidamente se descalifican, se dejan de lado. ¿Por qué el precio de los alimentos es porque el que es
Pero por otro lado, hay componentes de ese precio de los alimentos que uno podría mejorar. Uno de los componentes es el componente impositivo, el otro es la falta de competencia. Sobre las dos cosas hacemos propuestas y no hay voluntad de discutir porque no está en la prioridad del gobierno estas discusiones. Bueno, de hecho, en campaña lanzaron una aplicación por la cual se calcula automáticamente cuál sería el precio del alimento si no tuvieran los impuestos en la cadena de valor. Porque lo que estamos buscando es también una adhesión que la verdad en la calle la estamos teniendo, ya hemos superado 1.200.000 firmas, 1.300.000 firmas para hacer una suerte de convocatoria popular para tratar de que el debate se vuelva impostergado. Jorge, también con la mano en el corazón, cuando usted era ministro, usted administraba una manta corta siempre, es corta. Sí, sí. Entonces, la manta del si tira del otro lado y le dicen baja impuesto, porque a Duhovne hoy, después lo va a contar Jorgelina con precisión, pero los industriales le dicen bajame impuestos, el fondo le dice bájame el gasto. Sí. La política le dice con este gasto reventamos, digamos. Bueno, pero vuelvo entonces, digamos, a lo que decíamos. Discutamos qué, porque el gobierno cuando uno hace alguna propuesta que puede incluir, como en este caso, la reducción de impuestos, dice, bueno, pero ¿de dónde la sacamos? El tema fiscal es un problema. Ahora, cuando el gobierno le bajó el impuesto a las mineras, cuando le bajó fuertemente la retención a las mineras, no habló de costo fiscal, no le preguntó a nadie, lo hizo, y eso es un costo que estoy buscando el beneficio. Las mineras son las que más han despedido gente a lo largo de desde que tuvieron el beneficio que tuvieron en este año y medio. Entonces, cuando la propuesta viene de la oposición, hay que discutir el tema fiscal. Cuando la propuesta viene del oficialismo, el tema fiscal no es un problema. Sentémonos, discutamos dónde están las prioridades y yo pregunto, ¿es más prioritario cobrarle el IVA a los alimentos y no cobrarle las retenciones a las mineras? No, nosotros pensamos esto otro. Bueno, discutámoslo. El gobierno cuando hace lo suyo lo hace y ahí el problema fiscal no existe. Cuando la propuesta viene de la oposición, el primer argumento es, bueno, díganme de dónde van a sacar la plata. Yo le podría decir de dónde sacamos la plata. En este caso, el gobierno paró y lo había votado el Congreso de la Nación y la ley de presupuesto sería la que regula el comportamiento de los impuestos y el gasto a lo largo del año. El Congreso Nacional le votó 20.000 millones para devolver IVA a los planes sociales, a los que tienen toda la ayuda social para que el IVA vuelva a sus bolsillos. Y además el gobierno le votó, el Congreso le votó al gobierno alrededor de 12.000 millones de pesos para la devolución de esos 5 puntos del IVA que se devolvía con la tarjeta. Ninguna de las dos cosas, la devolución del IVA en la tarjeta, el gobierno la anuló, y la devolución del IVA a aquellos alcanzados por los programas sociales, de los 20.000 millones va a gastar solo 2.000 en el año porque no devuelve, porque planeó mal, porque cree que todo el mundo compra con el PONER. Bueno, se financia con eso. Se financia con eso. Jorge. Entonces, insisto, cuando la propuesta es de la oposición, el tema fiscal es relevante. Cuando el gobierno toma sus decisiones, el tema fiscal pareciera ser que no está en discusión. Gracias por este ratito. No, gracias por la invitación.